Hace más de 400 años, un hombre al que siguieron amigos, mancebos, mujeres y algunos indios, eligieron un lugar y un nombre. En este lugar del mundo nacieron seres humanos que lucharon, amaron y construyeron. Seres que se familiarizaron con el paisaje, que se abrazaron al río y entrelazaron sus vidas por un camino común. Y nosotros heredamos todo: el destino, una historia, una ciudad. Este es nuestro pasado. Esta es nuestra historia, que se escribe día a día. Historia es conciencia. Capitán y justicia mayor en la conquista y población del Paraná y Río de la Plata, digo que en nombre de la Santísima Trinidad y de la Virgen Santa María y de la Universidad de Todos los Santos y en nombre de la Real Majestad del Rey, don Felipe nuestro Señor, y el muy ilustre don Juan Ortiz de Zárate, gobernador y capitán general y alguacil mayor de todas las provincias del dicho Río de la Plata, y en virtud de los poderes que para ello tengo de don Martín Suárez de Toledo, teniente gobernador que al presente reside en la ciudad de Asunción, digo, en el dicho nombre y forma que tengo, fundo y asiento y nombro esta ciudad de Santa Fe, en esta provincia de Calchines y Mocoretaes. Así quedaba fundada la primitiva Santa Fe en el lugar que hoy conocemos como Cayastá. A 70 kilómetros de la ciudad de Santa Fe se encuentra el Parque Arqueológico de las Ruinas de la primitiva Santa Fe, que será declarado Patrimonio de la Humanidad. El descubrimiento de estas ruinas se lo debemos a un hombre, Agustín Zapata Goyán. Él encontró este asentamiento de la primitiva Santa Fe y lo puso en valor creando museos donde hoy se exhiben parte de lo allí encontrado. Zapata Goyán, además, fue durante muchos años el director del Museo Etnográfico de Santa Fe y hoy, gracias a nuestros archivos, volvemos a escuchar la historia relatada por él mismo. Garay salió en busca de otro lugar, sin duda ninguna. Buscaba el antiguo fuerte, la ubicación del antiguo fuerte Santi Espíritu, en la desembocadura del Carcarañá, que desde el tiempo de Gaboto se sabía que ese era el sitio indicado para formar una ciudad, por todas las características del lugar y sobre todo porque comunicaba directamente con el Perú, siguiendo el camino del noroeste que siguió después el central norte, siguiendo la ruta que marca el Carcarañá. Él conocía el lugar, había estado ya, lo conocía perfectamente bien. Y cuando dejó establecido el campamento provisorio al norte de lo que están siendo descubiertos las ruinas, es decir, ahí en las inmediaciones de lo que es el pueblo de Cayastá, él bajó por el río Paraná, dice, empadronando la tierra, es decir, tratando de tranquilizar o atemorizar en cierto modo algunas veces a los indios, un poco sublevados, en busca de eso. Pero al llegar a Coronda se encuentra con Cabrera, que había fundado Córdoba, y les había prometido a los cordobeses que tendrían salida al mar por medio del Paraná, en el Carcarañá.
Entonces él bajó, fundó simbólicamente el puerto de San Luis de Córdoba en el Carcarañá y siguió caminando por la barranca hacia el norte, tomando posesión de la tierra. A la altura de Coronda se encontraron los dos. Garay, que era gobernador efectivamente de Juríes y Diaguitas, y veía con todas las de la ley, le intima a Garay para que no funde por ahí. Garay le dije, no, le echó una mentira política. Quizás la primera mentira política que se dijo en la zona. Le dijo, no, yo ya he fundado Río, no tengo interés. No había fundado nada. El encuentro es en septiembre y él sube y funda la ciudad rápidamente en noviembre. Y una de las cosas importantes que tiene Santa Fe es que es la primera ciudad urbanizada en el Río de la Plata. Antes había estado don Pedro de Mendoza fundando Buenos Aires, pero era un fuerte. Gaboto fundó un fuerte también. Los que subieron por el Paraná y fundaron la Asunción también fue un fuerte. La gente se iba aglomerando así. Pero Garay trazó en un pergamino que lamentablemente se ha perdido el plano de la ciudad. 11 manzanas de norte a sur, 6 de este a oeste, dividió las manzanas en 4 solares, adjudicó la tierra y entonces, al fundarla, cada uno tomó posesión de su terreno. Sí, es la primera ciudad urbanizada en el Río de la Plata. El río de los Quiloazas. Exactamente aquí nació Santa Fe. Considerado hoy lugar histórico, esta es la entrada a las ruinas de Santa Fe la Vieja, donde se encuentran también restos humanos de sus fundadores. Pero, ¿cómo habría sido la vida en la primitiva Santa Fe, hace ya más de 400 años? Bueno, algunos se ponen un poco románticos cuando piensan en la ciudad primitiva y dicen, ay, aquellos tiempos como los tiempos de ahora, el hombre es el mismo. Tenían las mismas pasiones, las mismas debilidades. Claro que vivían con la mayor incomodidad imaginable, que ya ni nos podemos imaginar. Fue un lugar muy pobre. Claro, la riqueza apareció después en la agricultura y la ganadería, pero entonces nada. La riqueza efectiva que había en aquella época era una mina de oro y plata y que no se encontraba. Bueno, empezó el primer comercio, vino las primeras vacas, las primeras tropas de ganado que se llevaban hacia el Perú, y así poco a poco siguió viviendo la ciudad. Empezamos porque no había plata, no había dinero. Entonces el Cabildo, para resolver en cierta forma esa situación, creó lo que se llamó la moneda de lienzo. La unidad de moneda era una vara de lienzo. Entonces un carpintero cobraba por hacer una mesa tantas varas de lienzo. Pero también el lienzo era caro, era raro, había poco. Entonces lo cambiaban, en vez de hacer el equivalente, una vara de lienzo, equivalente a 1 o 2 cueros de carpincho, o 3 o 4 de nutria, y así se manejaba la gente. En el Museo Etnográfico de la ciudad se hallan la mayoría de los restos encontrados en las ruinas de Santa Fe la Vieja. Desde los primeros tiempos hubo en Santa Fe operarios de los oficios indispensables para la vida de una ciudad, tales como herreros, carpinteros, sastres, etc. El Cabildo periódicamente fijaba los precios que debían cobrar por el producto de sus trabajos. Estas tareas manuales
estaban desempeñadas por españoles y luego también por indios y negros esclavos que aprendían los distintos oficios. Fragmentos de cerámicas, candeleros, las agujas y alfileres, por ejemplo, dedales, hojas de cuchillos y frenos, fueron también encontradas en las excavaciones de Cayastá, lo mismo que los cascabeles que los españoles pendían de sus caballos. Crucifijos y cuentas de rosario halladas también junto a los esqueletos, tinajas de barro cocido, botellas y fragmentos de vidrio que se utilizaban para el vino, aceite o agua. Las ruinas de Santa Fe la Vieja fueron descubiertas en julio de 1949 y lo primero que hallaron fue el convento de San Francisco. La idea de iniciar las excavaciones en el sitio de Cayastá fue sin duda en duda del doctor Armando Antille, que en aquella época creo que era senador nacional. Hizo sancionar una ley en la provincia por la cual se me encomendaba a mí la misión de iniciar las exploraciones en Cayastá para ver si se podían descubrir las ruinas de la primitiva ciudad. Yo honradamente no inicié los trabajos con mucho entusiasmo, porque yo creía que no iba a encontrar nada. La ciudad estuvo allí, no alcanzó a estar 100 años, con una edificación muy precaria. Yo no tenía mucho entusiasmo, no creía que iba a encontrar nada. Pero resulta que siempre se supo en Santa Fe, por tradición, que ahí se había fundado la ciudad, por Garay. Y había un director de una escuela, un señor San Juan, de la escuela de Cayastá, que periódicamente llevaba a los alumnos de Cayastá y los ubicaba precisamente en el lugar donde se encontraron las ruinas y les explicaba que allí se había fundado la ciudad de Santa Fe. Todo eso se sabía por tradición. Y además una serie de indicios. Cuando se desmoronaba un poco de barranca o los agricultores trabajaban la tierra, aparecía alguna teja, algún ladrillo, fragmento de cerámica, no solamente cerámica indígena, sino indudablemente cerámica española, cerámica de Talavera, especialmente Talavera de la Reina, esa característica cerámica con una decoración azul sobre blanco. Bueno, inicié las excavaciones. Me acuerdo que señalaron una partida de 2.000 pesos para pagar los primeros gastos. En esa época tomé unos cuantos peones de ahí de la zona esa, y entonces se pagaban creo que 2 pesos por jornal. No había trabajo en Cayastá. La antigua fábrica de aceite se había cerrado. Y la gente ahí se dedicaba a cazar en las islas. Busqué un grupo de hombres y empecé a excavar. Enseguida aparecieron tejas, las tapias, y lo que resultó ser la iglesia de San Francisco. Pero apareció la polémica. No digo polémica porque yo nunca intervine en ese asunto, nunca quise contestar. No sé con qué fin se negó sistemáticamente en esa época que la ciudad se había plantado ahí. Los que sostenían lo contrario, es decir, que no era el sitio de la primitiva ciudad, cambiaron 5 veces la ubicación posible de la ciudad. Mientras tanto, yo seguía trabajando y descubriendo cosas que yo comunicaba por medio de una nota al ministerio que se publicaba en los diarios. Yo en esa época, los que defendieron siempre y desde el primer momento, con publicaciones en
los diarios, principalmente en el litoral de Santa Fe. No solamente fue el diario Litoral, que siempre estuvo de parte nuestra, sino también el entonces cardenal Fasolino, el ingeniero Nicoli especialmente, y el doctor Manuel Cervera, que también hizo una publicación en esa época con toda la autoridad que tenía. Bueno, yo invité a la Academia de la Historia a visitar el lugar y a la Sociedad de Antropología también. Los dos concurrieron y produjeron un dictamen cada uno, un dictamen muy importante, diciendo esto en la ciudad de Santa Fe. Bueno, esta es la reconstrucción de la casa de la familia Vera Mujica. La familia Vera Mujica era una familia destacada aquí en Santa Fe la Vieja. Ellos tenían su casa de la Plaza de Armas 2 cuadras al norte. Como ese terreno se lo ha llevado el río, se reconstruye en un terreno diferente al que ellos tenían originariamente. Lo primero que hacían con el solar era cercarlo. Lo cercaban con los elementos que encontraban en la zona, cañas, muros de tapia, con palos, y luego construían la casa en partes separadas, aisladas por patios con diferentes funciones. El primer patio es el patio de los Naranjos, un patio público. Ahí se recibía a la persona que venía a contar o traer algo a la casa, además está la puerta de calle. Y aquí en el comedor, digamos que se reunía a comer la familia, es un espacio donde es un espacio que cumple doble función, es comedor y a su vez aposento, por eso está el camastro, ese catre de madera y de cuero. La sala es el lugar de encuentro, de reunión. Aquí en este sector exclusivamente se reunían las mujeres. Esta tarima se llama estrado con barandillas. Bueno, aquí las damas se reunían y hacían diferentes actividades. Entre sus labores, bueno, también jugaban chaquete, rezaban, fumaban en pipa, tomaban mate en barnegal. Y del otro lado, en el otro sector de la casa, se reunían los hombres al mismo tiempo y ahí se puede observar un vargueño, que es un mueble donde se guardaban y se escribían los documentos de la época, y colgando de la pared el estandarte real. El estandarte representaba al rey español aquí en estas tierras, bueno, y se lo enarbolaba por las calles de la ciudad cuando había alguna festividad. Y este es el aposento principal, el cuarto de Doña María. Aquí se recrea un poco su cama, que se llamaba cuja, tiene cortinados, bueno, esas cortinas se cerraban para resguardar un poco la intimidad de la persona que descansaba allí. Vemos un baúl donde se guardaban todos los objetos en aquella época porque no había armarios ni roperos, un calientacamas, el vestido de uso diario, las vacinillas donde hacían sus necesidades porque no había baños. Aquí es el segundo patio, el patio de las higueras es un patio íntimo, un patio de carácter privado, se reunía la familia. Y bueno, el segundo cuerpo de la casa, de la vivienda, es una despensa y una cocina. En la despensa se guardaban los alimentos, aquí comía la servidumbre, por eso tenemos una mesa servida. También hay una cama como la que usaba el aborigen, pero que las colgaba en las galerías o debajo de los árboles. Podemos observar el tipo de alacenas que construían, también aprovechando que los muros eran muy anchos, bueno, hacían un hueco, empotraban la alacena allí y ahí guardaban los alimentos porque se conservaban frescos. Y también en las casas se elaboraba en esa época un buen vino, por eso tenemos un barril allí. El vino tenía mucha importancia, no solo para la mesa familiar, sino por la cuestión religiosa. Había familias que tenían su propio parral, había chacras en las zonas aledañas a la ciudad destinadas exclusivamente al cultivo de viñedos. Las cepas de esas uvas habían sido traídas desde España, lo mismo que el trigo. Y el patio de los Olivos es el último patio, es un patio huerta en realidad, ahí se cultivaban las hierbas aromáticas, había romero, orégano, laurel, había cítricos, una huerta y un corral. Y es allí donde también permanecía el aborigen y el esclavo, bueno, ellos terminaban sus actividades y se reunían allí también hacían sus artesanías.
Y lo último que podemos observar en la casa es el galpón, o perchel se llamaba. En los percheles se almacenaba el trigo, los cueros y también todas las herramientas de labranza o de arreo. En este caso que la mayoría de las herramientas son de madera porque bueno, el metal era costoso y muy escaso en la ciudad. Y bueno, aquí pueden observar diferentes herramientas, el eje de una rueda de escaso en la ciudad. Y bueno, aquí pueden observar diferentes herramientas, el eje de una rueda de carro, los yugos, para atar los bueyes a las carretas o a los arados. El arado también es una estructura de madera muy pesada, por esa razón lo arrastraban bueyes. Y con esa piedra se molía el trigo, se llamaba taona. Molían las semillas con la ayuda de una mula o un caballo que hacía girar la piedra. Una canoa, la fija y la red para pescar. Las canoas se hacían, la técnica que usaba el aborigen era una sola pieza de timbó que la huecaba en el centro y así hacían sus embarcaciones. En realidad las casas al principio fueron muy precarias, luego construyeron estas viviendas en ese sistema de tapias un poco más sólidas. Bueno, con el paso del tiempo, por supuesto, y con el abandono de la ciudad, las casas se fueron deteriorando y las fue tapando la maleza. Bueno, y son las ruinas que luego descubre Agustín Zapata Goyán. Y la casa ambientada trata de mostrar de una manera más concreta, más real, cómo se vivía aquí en Santa Fe la Vieja. Las ruinas de la iglesia de Santo Domingo resguardadas de esta manera. En el predio de las ruinas se encuentra también un museo de bellísima construcción de estilo colonial que guarda en su interior cosas alusivas a la conquista española en América. Este museo fue hecho con sentido didáctico, sobre todo para los numerosos escolares que visitan las ruinas, ya que también la historia de los primeros fundadores y pobladores de Santa Fe guarda relación con la educación en el Río de la Plata. Al respecto, escuchemos lo que nos cuenta el doctor Agustín Zapata Goyán. El maestro, yo diría el primer maestro del Río de la Plata, fue don Pedro de Vega. En tiempos de don Pedro de Mendoza, hubo un clérigo en el fuerte de Buenos Aires que dice que enseñaba algunas cosas, ¿no? En realidad no era maestro en ese sentido, porque además de sus funciones como clérigo, como sacerdote, él parece que impartía alguna enseñanza así en la lectura de algún libro, alguna cosa así. Pero este fue realmente verdadero y fue maestro por vocación, porque nadie lo obligó. Él enseñaba a leer y a escribir y a contar. Y el catecismo se lo explicaba a los niños, a los más niños. Pero un día ya este hombre, sin duda harto ya de tanta pobreza, tanta miseria y tanta soledad, al poco tiempo de fundar la ciudad, parece que comenta entre los vecinos que se va a ir de Santa Fe. Entonces el cabildo se reúne, y eso es lo importante que tiene Santa Fe. Se reúne el cabildo formado por casi, yo diría, semi-analfabetos, algunos analfabetos, algunos sabrían escribir, leer. Se reúne el cabildo y dice, la constancia está en el acta misma del cabildo. La ciudad no se puede quedar sin maestros. Y le impiden que abandone la ciudad. Y el otro se queda. Y después, mientras estuvo la ciudad
En Cayatá el cabildo siempre se preocupó porque hubiera una escuela. Aquí, en este mismo lugar, durante siglos permaneció sepultada la antigua ciudad. Cuando encontré los restos, yo dije, bueno, está salvado esto. El hombre tiene una necrofilia innata. Donde hay un cadáver, donde hay un resto humano, un esqueleto, ahí ya viene la gente. Se han descubierto como 300 esqueletos, más o menos, algunos casi completos. Hace poco ha venido una antropóloga mandada por la OEA, que ha sido muy entusiasmada por el trabajo que ha realizado y el trabajo que se hará en el futuro. En la primitiva Santa Fe, los entierros se hacían directamente en el suelo o en cajones, y el cadáver amortajado o vestido con el hábito franciscano, dominico o mercedario, llevaba solo algún pequeño crucifijo, medalla o rosario. Los clérigos eran sepultados mirando hacia la entrada y los fieles hacia el altar mayor. Así, y de acuerdo al testamento, se pudo reconocer e identificar a Jerónima de Contreras, hija de Juan de Garay y esposa de Hernandarias de Saavedra. Como dispuso ella en su testamento, fue sepultada junto a los restos de su marido en el presbiterio frente al altar mayor y del lado del Evangelio. Quiloazas continúa su marcha ajeno a lo aquí existente y va comiendo en sus orillas, sus barrancas, con el paso de los años, avanzando sobre las ruinas, llevándose o sepultando para siempre en su lecho lo que aún no se sacó a la luz o lo ya rescatado, que volvió a desaparecer esta vez no bajo el polvo y la tierra, sino bajo las marrones aguas. Y este mapa indica precisamente eso, ya desaparecido, la matriz, la mitad de la plaza de armas, la iglesia de los jesuitas y la mitad del convento de San Francisco.